Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Poder preparar este mensaje y vamos allí a Colosenses 4 desde el versículo 2 y a la cuenta de 3 lo leemos juntos, enfocados en la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Qué dice? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como dejo hablar. Y sigue. Andad sabiamente para que cuando de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás en nuestras mentes y en nuestros corazones y clamamos a ti, Espíritu Santo. Pedimos, Padre, la intervención de tu Santo Espíritu, que es el Maestro, que el que nos enseña. Y te ruego que seas tú enseñándonos y te doy gracias por el privilegio, porque cuando no soy digno, Señor, tú me usas, que seas tú usándome para ser el mensajero en esta mañana. Es un gran privilegio, pero mayor mi responsabilidad. Y por eso también es responsabilidad de todo oyente que va a recibir este tesoro de tu palabra, Señor, de que lo llevemos primeramente a la práctica y podamos acercar a otros en la gracia y en tu favor, a que puedan recibir precisamente ese regalo tuyo de salvación, y que nosotros que ya lo hemos recibido, Señor, andemos, Señor, en gracia, en sabiduría, y la sabiduría es la que viene de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús también te pido, Señor, que sean rotas todas cadenas, Padre, y te pido que quites toda distracción, todo impedimento, y que de acá salgamos, Señor, con algo propósito, con algo firme, con ese propósito firme, Señor, de tener esa identidad que somos hijos tuyos, embajadores tuyos allá afuera, en casa, en camino al trabajo, en el regreso al trabajo, en casa nuevamente, y que disfrutemos, Señor, que se note que disfrutamos, que somos tus hijos, que somos cristianos, que hemos sido salvos para buenas obras. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén, amén. Y amén. Bueno, démosle un fuerte aplauso a Dios porque nos regala poder estar en esta mañana. Mire, cuando usted da un aplauso a Dios, usted le está adorando. Usted no le está siguiendo la cuerda aquí a este servidor. Usted lo hace de verdad, con pasión, con devoción y fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, perseverar en la oración. Perseverar en la oración, claramente nos está dando el Señor allí un mandato. ¿Y cuál es? Que perseveremos ¿en qué? La oración. En la oración. Y ese perseverar en la oración significa, y lo que nos está diciendo es de una forma ferviente. Esto no es una oración, perseverar y está aquí también velando. Entonces, perseverar de una forma constante, siempre, en toda ocasión, como el Señor nos dice en su palabra, ¿cierto? Orar sin cesar, no orar sino siempre, siempre. Entonces, número uno, el Señor nos está hablando ¿de qué? De la oración. Recuerden que una vida sin oración, podemos decir que es una vida de cristianos. La vida de un cristiano tiene que ser una vida de oración. ¿Y esa oración a quién va dirigida? A que me escuchen los vecinos, a que me escuche el que está al lado de que, uy, este hombre sí, qué elocuencia para orar.
Uy, ese hombre sí sabe de Biblia. Eso lee eso ora es con pura Biblia. No, la oración es para que llegue a ¿quién? A nuestro Padre. Y nosotros la hacemos desde un corazón de verdad contrito y humillado, reconociendo la autoridad en Cristo Jesús. O sea, Él es el superior, Él es el que nos puede escuchar. Y la oración la hacemos precisamente para que Él escuche. Y si Él la escucha y es conforme a la voluntad de Él, Él nos va a bendecir con su respuesta. Nosotros debemos orar y estar atentos a la respuesta de Dios. Porque lamentablemente nosotros oramos, pero oramos y no esperamos la respuesta de Dios. Y el Señor dice otra característica de esa oración: velando. Ustedes han ido a un velorio, ¿cierto? Y antiguamente, digo yo, antiguamente usted se quedaba toda la noche orando por esa alma, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñaban. Ahora nosotros ya entendemos que cuando un ser querido de nosotros parte, ya no hay nada que hacer. Ya no hay que hacer novenarios, ya no hay que pelearnos tampoco con Dios como cristianos, sino entendemos que lo mejor que nos puede pasar a nosotros, como lo dijo este hombre Pablo, es que el vivir, bueno, porque le conviene a ustedes, le dijo él a sus discípulos, pero el morir es ganancia. Nosotros ya cuando maduramos espiritualmente, aun cuando nos duele el corazón de la pérdida de un ser querido, entendemos que estáis en la presencia de Dios. Yo les hago una pregunta. Nosotros podemos estar seguros que cuando nosotros partamos de esta tierra vamos a ir a la presencia de Dios. Les pregunto. Amén, amén, amén. A ver, vuelvo con la pregunta. Nosotros estamos seguros que cuando partamos de esta tierra vamos a ir a la presencia de Dios. Amén. Pero un fuerte aplauso a Dios por eso. Y vamos a ver, porque esto es temprano, esto es mañana. Pero venga, venimos a escuchar palabra de Dios creyéndola y llevándola a nosotros en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que aquel que pide y es inconstante, no crea que va a recibir algo. La palabra nos lo dice en Santiago. Entonces tenemos que creer. Pedimos y pedimos con fe, porque cuando nosotros como cristianos nos dirigimos a un Padre, sabemos que Él nos escucha. Y pongo el siguiente ejemplo. Si mi hija me pide un favor: papá, usted me puede hacer un favor, me puede prestar X cantidad de dinero, y si yo la tengo, ¿ustedes creen que no se la voy a prestar? Claro que se la voy a prestar, ¿cierto? Y si yo, siendo malo, atiendo eso y busco la forma de ayudarla a la hija o al hijo, en fin, póngase usted ahí en un ejemplo, ¿cierto? ¿Ustedes no creen que ese Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el que no escatimó ni a su propio Hijo para darnos vida a nosotros, nos va a negar algo que Él sabe que nosotros lo necesitamos? Lo que hay es algo que está obstruyendo eso. ¿Recuerdan cuando Daniel oró? Daniel oró y el Señor, cuando Daniel había hecho la oración y Dios ya había mandado esa bendición para Daniel. Pero había una oposición para que Daniel recibiera esa bendición. Que el príncipe de Persia se opuso, o sea, Satanás y sus demonios. Que no seamos nosotros mismos los que nos estemos siendo obstrucción para recibir esa bendición de Dios. Y pongo un ejemplo duro, cruel. ¿Qué haría usted si perdiera un ser querido? ¿Se pelearía con Dios? ¿O agradecería a Dios por el tiempo que lo tuvo acá? Y que usted está convencido y tiene fe, que gloria a Dios que ya está en la presencia de Dios y viendo y contemplando a Dios, que nosotros todavía no hemos tenido esa experiencia. Miren, no puede haber resurrección sin muerte. Y resurrección es sinónimo del reino de Dios. Ahorita vamos a leer aquí en la palabra sobre eso. Pero entendamos, de esto de velar es estar constantemente vigilando intencionalmente y comprendiendo que necesitamos como cristianos
todo el tiempo estar orando. ¿Para qué? ¿Para que Dios haga conforme a nuestra voluntad? No. Para que Dios haga conforme a la voluntad de Él en nuestra vida. Para eso oramos. Entonces tengo que necesariamente orar con la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos aprender como cristianos. Un cristiano maduro entiende el propósito de Dios para su vida. Un cristiano que está empezando en sus pinitos, asomándose y viendo la gracia de Dios en otros, podría orar de una manera equivocada. Pero lo más importante es que nosotros oremos equivocados o oremos acertados, Dios va a responder siempre es conforme a la voluntad de Él. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar y orar y orar. En vez de llorar y llorar, llorar y llorar. No. Es orar, orar y orar. Nunca dejar de orar. Eso es perseverar. Cualquiera sea la circunstancia, glorificar a Dios a través de esa oración. Ejemplo. Padre, gracias por el tiempo que esa persona estuvo aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque cuando tú te lo llevaste, tú tienes un propósito en la vida de esos hijos que dejó. Y te pido que fortalezcas el corazón de las personas que tienen dolor por la partida de esa persona. Eso es orar con fe. Yo les hablaba aquí un día de un pastor que no dejó de hacer el servicio el día domingo por la muerte de su hija. Murió su hija y él en el altar de esa iglesia con un cofre con las cenizas le dijo al diablo, a la muerte: ¿y dónde está pues muerte tu aguijón? Si la victoria está en Cristo. Tenemos que entender que para que podamos ir al reino de Dios tenemos que partir de acá. ¿Cuándo? Cuando Dios lo disponga. Tenemos que orar y pedirle a Dios que se haga conforme a la voluntad de Él en nuestra vida. Inclusive en eso que ustedes y yo podemos decir, no hay solución. No hay solución. Pues Dios la tiene. Y a Dios le plació llevarse a ese ser querido. Lo que pasa es que en nuestra mente finita, en nuestro pensamiento humano, nosotros no podemos entender esos propósitos de Dios. No podemos saber y entender y comprender y seguimos todavía con los pensamientos meramente humanos. No digo que no nos va a doler la partida de un ser querido, pero nos da alegría y nos da convicción la fe que Dios ha puesto en nosotros de saber que ella ya está en la presencia de Dios. Cuando yo digo ella, cuando me acuerdo de mi señora madre. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. Ahora yo los reto a ustedes, y que más adelante lo vamos a ver, se han ocupado en compartir ese regalo de salvación a sus familiares, a sus vecinos, a los de afuera. Ahorita vamos a ver. Amén. Ustedes se han ocupado en hacerles saber a esas personas cuán valiosos son para ustedes en vida. Ustedes nunca la dejaron esperando un día de la madre, un día del padre. Entonces tenemos que estar preparados, porque nadie sabemos ni el día ni la hora que vamos a partir de acá. Nadie. Entonces, ¿qué les parece si vivimos cada día como si fuese el último? Que en vez de ponernos a pelear, que en vez de ponernos a reclamar, podamos dar nosotros como cristianos lo mejor de nosotros y creer que hay un Padre bueno, que Él es fiel y Él promete que Él va a cambiar a todo aquel que se acerque confiadamente a Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a seguir. Orar y orar y orar. Sécate esas lágrimas. Sécate esas lágrimas. El Señor le dijo a un profeta:
cuando ese profeta le dolió que ese rey llamado Saúl se dejara llevar por su egocentrismo. Y el Señor le dijo a ese profeta: te vas a quedar ahí llorando. Él estaba viviendo un duelo porque no esperaba. Él había invertido tiempo en Saúl para que Saúl siguiera a Dios. Y Saúl rechazó el poder de Dios, la presencia de Dios, y él se creyó por encima de Dios, usurpando las funciones de los sacerdotes, de los que Dios había escogido. ¿Y qué le agrada más a Dios? ¿Obediencia o sacrificio? Y el Señor decidió quitarle el reinado y dárselo ¿a quién? A David. ¿Recuerdan esa historia? Y sabemos toda la calamidad que llevó a toda una familia del rey Saúl. Y el único que quedó de eso, ¿recuerdan? Mefiboset, y quedó pobre. Y vivió allá en Lodebar, barrio de desgracia, apartado de Dios. Cuando ustedes y yo nos aseguramos cada día, velando en oración, en ella, con acción de gracias, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Velando, ya saben, constantemente estar ahí pendientes, presentes. Si queremos, y permítanme, les propongo enfocar este mensaje a su familia. Pero para poder enfocar este mensaje a nuestra familia, tenemos que primero enfocar nuestra vida en lo que dice la palabra de Dios. Porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo puedo exponer la palabra de Dios, pero si tengo fe en lo que estoy aquí exponiendo. ¿Usted tiene fe en lo que usted cree o en lo que el mundo, o mejor, corrijo la pregunta, ¿usted qué tiene fe? ¿En sus propios pensamientos? ¿En sus propios conceptos? ¿En la interpretación suya de la palabra de Dios? ¿O en lo que la palabra de Dios nos enseña? Esa es una buena pregunta que debemos de hacernos ahí. ¿Usted ora creyendo? ¿Ora creyendo? ¿O oramos dudando? ¿O oramos atrevidamente? Y cuando digo atrevidamente, peleando con Dios. Señor, pero ¿por qué tú no me bendices? Señor, pero ¿por qué tú te lo llevaste? Señor, ¿por qué tú? No entiendo, Señor. El Señor nos conoce y sabe todo de nuestro corazón y todo lo que hay en nuestra mente. Pero qué bonito cuando empezamos a entender cuál es el misterio. Velando en acción en ella, o sea, perseverar en la oración, velando en ella. Y nos dice cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Ahí nos dice, con acción de gracias. Y para poder aplicar eso, ¿qué tenemos que hacer? Mirar hacia atrás. ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Qué ha hecho Dios por ti y por cada uno de los seres queridos? Es decir, ¿vives agradecido con Dios? Gracias a Dios porque me ha dado una familia. Gracias a Dios porque tuve a mi madre 80 años. Y gracias porque ella se esforzó por criarme con principios y valores, aún apartada de Dios, porque no conocía de la palabra de Dios. Pero me enseñó un principio. Mijo, trabaje. Mijo, sea honrado. Mijo, no se ponga a pelear con la gente. Mijo, en algo tan sencillo, mire, mijo, cuando usted vaya a pasar la vida, ¿ustedes se acuerdan de eso de mamá y papá? Cuando vayan a pasar la vida, denme la mano. Miren para allá y miren para allá. Porque vienen carros de ambos lados. Mire, mijo, usted se para aquí en esta esquina y aquí agarra el bus y vamos, y ella tomó este trabajo. Que aun cuando los padres que somos rudos y machos, ¿cierto? No déjenlo que se vaya solo, chino, ya tiene que aprender. Yo aprendí solo en la vida, decía mi papá. Pero yo vivía en Atalaya a los 10 años.
Me tocó que ir a estudiar a un colegio en el centro, en Nariño, en el Parque Mercedes Ávila, pues tenía que bajar y pasar allá. Tenía 9 cumplidos, iba a cumplir 10 años. Y hoy a nuestros hijos, si no es en el transporte de ida y vuelta y la ruta y todo lo demás, no, bueno, eran otros tiempos, entiendo eso. Pero mi mamá se ocupó en llevarme un día, a escondidas de mi papá, llevarme un día en el bus. Mire, fíjese que diga tal cosa, ¿sí? Repítame, sí, mamá, tal. Yo niño, me acuerdo de eso. Se ocupó. Y bájese acá. Y usted 2 cuadras antes, la parada, señor. Tocaba que decir así, porque cuando eso no tenía timbre todavía los buses. No es que sea tan viejo. ¿No? La parada, señor. Era el bus, sí, señor. La parada, señor, la parada. Y la gente decía, cuando no paraba, ¿me va a llevar para su casa? Le decían al chofer. Bueno, me bajaba ahí. Miren lo que mi mamá invirtió, ¿cierto? Qué bonito. Una madre me llevó hasta allá a escondidas del papá. Y me llevó a la hora que era, o sea, que la hora pico, que estaba lleno el bus. Mi hijo, nunca se vaya de bandera. Para los jóvenes de bandera, eso lo puse así, peor que el Transmilenio de Bogotá. Y que íbamos en la puerta. Y cuando una era niña, al menos algún adulto llegaba y así para que uno no se cayera. Yo me agarraba de ahí y uno esperaba, uno sacaba la cabeza para que el aire le pegara a uno. Gracias a Dios nunca hubo otro carro por ahí. Eso se llamaba de bandera. Como perro rico. Bueno, ¿por qué les he hecho este cuentico? Haga memoria usted de su familia. Haga usted familia, haga memoria de su familia. Usted le da gracias a Dios. Hay gratitud, hay agradecimiento en su corazón por su familia. Amén. Hay agradecimiento en su corazón por lo que Él está haciendo en otras cosas tan sencillas. Ustedes, antes de Cristo, ¿cuántas cervezas se bebían? De pronto hay alguien que puede ser cristiano toda la vida de niño, pero ¿de qué Dios lo sacó? ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Cuántos de ustedes y yo nos prostituíamos? Porque la norma de la antigüedad era que a los 15 años al niño ya era hombre. Y al hombre había que llevarlo donde las muchachas, en donde le decían papito sin conocerlo. Dígame usted a los 15 años si usted no era un niño. Pero tenía que ir porque si no, entonces es que usted era otro equipo, ¿o qué le decían a uno? Era medio hombre. ¿Cierto? ¿Es del otro equipo? Y cuando el papá era rudo, yo prefiero tener un hijo muerto que, ustedes ya saben la palabra, ¿cierto? Pero gloria a Dios que lo podemos recordar hoy en día y recordemos lo bueno, lo que Dios ha hecho, que aun cuando estuvimos en un mundo perdido, hay esperanza en Cristo. Amén. Y vemos todo lo que hay en este mundo, ¿cierto? Todo lo que el mundo nos muestra a través de las noticias. Entonces, ¿en qué tenemos que ocuparnos nosotros? Sigamos. Versículo 3. Colosenses 4. Ajá. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Aquí el apóstol Pablo, que era el superapóstol, ¿cierto? Pero de verdad en Cristo Jesús. No era, ellos, palabra apóstol, enviado, servidor, ¿cierto? Pero no para que les sirva, sino para servir, contrario a lo que hoy vemos. Y hoy se colocan todos esos títulos, muchos, no sé, permítanme ustedes que dicen que no lo diga yo, ¿como para qué se ponen esos títulos? Es para sentirse como los antiguos fariseos y maestros de la ley y saduceos, se sentían orgullosos de conocer de la palabra de Dios y orgullosos que la gente venía a ellos, no de los de hoy en día, sino de esos líderes de la antigüedad, ¿no? Y para poder cobrar más, para que los inviten a predicar y tal, las cosas, pero no hablemos de eso, hablemos de la palabra de Dios. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Mire la humildad
del apóstol Pablo. O sea, un hombre formado a los pies de los mejores profesores, y vamos a decir, de las universidades de hoy en día, de Oxford, de Harvard, en fin. Él también dice y reconoce la necesidad de que los hermanos en la fe oren por él. Pero él pide algo, que orar también al mismo tiempo por nosotros, y es de intercesión, ¿cierto? Y ya vamos a ver para qué, ahí nos dice para qué. Pero antes entendamos que cuando nosotros miramos hacia atrás es para ver de dónde Dios nos sacó, para ver lo que Dios ha hecho, no para volver allí, sino que podemos ver hacia adelante en actitud de agradecimiento, como hacía este hombre, Pablo. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, pongo mi vista hacia adelante y vivo agradecido con Dios. ¿En qué sentido? Ya les dije, si perdemos un ser querido, gracias a Dios porque te lo llevaste, y eso es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, partir a la presencia de Dios. Lo que tenemos que tener claro es que vayamos con Cristo en nuestro corazón y que nuestra familia vaya en Cristo. Mire, cuando Dios empieza a obrar en alguien, y perdón que esté hablando de mí, pero vaya usted pensando y haciendo memoria de lo que Dios ha hecho y esté haciendo por su vida. Yo recuerdo de mi señora madre que ella iba a la anterior iglesia donde yo estaba, donde nos formaron, gracias a Dios por esa iglesia, y mi mamá se inscribía en cuanto curso supiera que yo estaba dictando, para allá verme. Y ella llegaba y mi chinito me decía, y venga, todavía perdón que me emociono y me quebranto, porque es que la veo ahí hablando. Y qué bonito que uno llora de gozo de saber que Dios, podamos ser instrumentos de Dios, que ella iba y hizo el curso de vida nueva que se dictaba allá, que lo dictábamos por la gracia de Dios, el curso de las llaves del poder, en fin, y ella la mitad escuchaba y la mitad se quedaba dormida, y mi hermana la coreaba, se quedó dormida. No, es que estoy meditando, estoy concentrada. Y qué lindo que ella un día me dijo, yo ya me puedo ir tranquila, porque es que tuve un sueño, me dijo ella, en donde Dios me decía que ya me tenía lista una morada de la. Entonces eso es muy hermoso. Y el día que yo fui al hospital y la visité por última vez, y yo llegué a mi casa, Dios me permitió ver una visión en donde yo la veía a ella. El Señor le permite eso a uno. Yo la veía a ella en las últimas imágenes donde habíamos ido de vacaciones al mar, a Santa Marta. Y ella con su sombrero y me hacía así. Yo estaba en la ducha ahí y yo me quebranté a llorar ahí, lloré, y mi esposa escuchó el llanto y ¿qué te pasó? Yo no podía decirle nada después cuando salí. Yo dije, eso fue un jueves. Yo dije, mi mamá se despidió de mí, mi mamá ya va a partir, y el domingo se fue a la presencia del Señor. Pero el Señor me lleva a contarles esto. Es para que nosotros entendamos y comprendamos el valor de los seres queridos que tenemos ahí al lado nuestro. ¿Qué tanto ustedes están apreciando y yo estamos apreciando a los que están a nuestro lado? A nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestras hermanas biológicos, y también a la familia en Cristo, a la familia en fe. ¿Qué tanto nos ocupamos y qué tanto nos preocupamos? Más que preocuparnos es ocuparnos al menos en una oración, ¿sí? Los unos por los otros, en una oración. ¿Qué tanto, si les preguntara, qué tanto oran ustedes por este servidor? Para que el Señor me guarde de tentaciones y me mantenga firme y me regale la sabiduría. Perdón, no estoy siendo egocéntrico, estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Porque yo necesito de la oración de ustedes. Necesito que ustedes intercedan en oración por este servidor, porque yo soy otro pecador más, arrepentido sí, y por la gracia de Dios, de que el Señor no nos deje practicar el pecado.
y orar, por supuesto, por ustedes, por cada uno de ustedes. Esa es la invitación que el Señor nos está haciendo, o más bien el mandato que nos hace a través de esta palabra. Vemos lo lindo de Dios. Cada día y a través de su palabra, siempre la palabra es útil para darnos un mensaje y para enriquecernos en nuestro ser interior. Mira, yo siempre digo algo y yo, Dios mío, Señor, ayúdame para vivir en ese equilibrio, porque es que yo veo el Evangelio, la palabra de Dios, tan sencilla para entenderla, comprenderla, amarla, atesorarla, vivirla y aplicarla. Pero nosotros lo complicamos todo. Yo no tengo nada en contra de los teólogos y de todos los grandes predicadores y de todos los grandes. Dice abrir la Biblia, leerla y pedirle al Señor y vivir conforme dice la Biblia. Yo no tengo nada en contra de los congresos y los seminarios y aprender, porque nosotros nos prepararon, seminarios bíblicos y demás. Pero qué lindo cuando en verdad ustedes y yo empezamos a tener una relación personal con Dios. Dios dice que nos da a conocer y nos da a revelar todas aquellas cosas ocultas, pero están ahí a través de la palabra de Dios. Y mediante lo que el Espíritu Santo empieza a obrar, cuando ustedes y yo disponemos pasar tiempo con Dios. Y no hay excusa. Yo trabajo de 7 de la mañana a la hora que me toque en el trabajo que el Señor me bendice en obra civil. Y aquí entonces el Señor me permite presentar eso. Piensen ustedes. Y todos siempre vivimos ocupados y tenemos poco tiempo para el Señor. Pero no somos radicales para decir, Señor, voy a disponer de este tiempo a tales horas. Y me alcanza el tiempo hasta para ver a la selección Colombia y para ver hasta Brasil contra Uruguay. Pero vivir uno conectado en el Señor es rendir nuestro ser ante Él y llevar un cristianismo sano, limpio, no un evangelio recalcitrante que socava a la gente y que el Señor es lo que más combatía y les decía, fariseos hipócritas. Mire, en el Edén no había sino un solo mandato, ¿recuerdan? Un solo mandato, con dos componentes, digo yo. De todos los árboles pueden comer, pero solo de uno no, que es del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Eso qué significa? Siempre lo repito, que Dios sea el que determine qué es bueno o qué es malo para nuestra vida, no nosotros. Pero el hombre quiso determinar qué es bueno y qué es malo, y hasta el día de hoy vemos todo el degeneramiento, perdónenme la expresión, de la sociedad en cada uno de los siglos. De la historia lo habla y lo ha dicho. Cuando se degenera el pensamiento humano, se degenera la sociedad y desaparecen y se han acabado imperios. Y si no, lean historia y verdad. Y lo más importante es entender esto. La palabra de Dios, ¿para qué? Para vivirla. Y podemos ver hacia adelante en una actitud de agradecimiento. Mira, muchos no le obedecemos a Dios y nos perdemos y confundimos porque no nos sentimos favorecidos por Dios. Nos creemos nosotros dueños de nuestra propia vida. Y eso es lo que ese es el pecado. Les decía, en el Edén fue eso. En la ley, ¿cuántos mandamientos habían? 10. ¿Y los mandamientos para qué son? Porque Dios nos ama y nos da esas directrices. Ahora, en el pueblo judío, cuando el Señor Jesús vino, ¿saben cuántos mandamientos hay? Gloria a Dios por los teólogos, porque eso lo digo yo que qué bueno. 613 mandamientos, pero de humanos, de hombres, de rituales. De la ley eran solo 10. De los mandamientos humanos, 613. Y ellos los habían puesto muchos de esos por encima de la palabra de Dios. Y ya les hemos puesto al menos un ejemplo. Honra a padre y madre. Y llegaba el papá o la mamá. Mijo, ayúdeme con algo. Por ejemplo, usted sabe que su mamá y su papá no trabajan. ¿De qué van a vivir? Yo sé por qué no les ayudan con algo. ¿Cierto? ¿Y sabe qué? Dios dice que te va a premiar. Tendrás larga vida y serás prosperado en todo lo que hagas. En todo. Porque un corazón de un hijo, de una hija que honra, padre y madre, Dios lo premia. Aunque cuando no tiene que hacerlo, le da larga vida y le es prosperado. ¿Eso qué significa? Cuando un hijo hace así no sea cristiano,
pero practica un principio divino y Dios lo bendice. Y estos hombres que habían dicho, en muy aparente, muy buena intención, ellos el dinero que iban a llevar para la iglesia de antemano lo alistaban, le llamaban Jordán. O sea que ya eso estaba previsto para la iglesia. Y entonces la mamá decía, venga, un hijo, o un papá o una mamá, mi hijo, es que necesito pagar, o sea, no mamá, si hubiera venido antes que yo dedicara a esto, si yo tengo ahí el dinero guardado, pero ya lo dediqué para la iglesia. Y el Señor combatía eso. Y le dijo, ¿usted por qué ponen instrucciones de hombres y normas de hombres por encima de la palabra de Dios? Ayúdalas. ¿Por qué? ¿Acaso es que es más para Dios? El Hijo de Dios haciendo milagros el sábado, Él es el Señor del sábado. No el sábado es el Señor del Hijo de Dios, que lo criticaban porque el día que guardaban hacía milagros. Entonces, por eso es que le digo yo que complicamos el Evangelio. Ahora bien, sigamos acá para que podamos redondear el mensaje de hoy que el Señor nos regala a través de su palabra. Entonces, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Pablo, el apóstol Pablo, pedía que oraran por él para que lo liberaran y poderse ir a los planes que él tenía. No, él estaba preso allí. Él estaba preso físicamente. Pero él pedía que oraran para que el Señor nos abra puerta. ¿Para qué? Para ir y compartir la palabra de Dios. Para ir a cumplir con esa misión, con ese propósito. Ahora nosotros tenemos la libertad física y la libertad inclusive ¿de qué? De poder profesar nuestra fe en nuestro país. Y yo les hago una pregunta: ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos en oración en casa? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos al estudio de la palabra de Dios, que es agarrar la Biblia, leerla y pedirle al Señor la intervención del Espíritu Santo para que nos la enseñe, o ir a la iglesia y escuchar el mensaje? Porque vivimos ocupadísimos y nuestras múltiples ocupaciones nosotros decimos que le damos prioridad a Dios y la verdad no se la damos. La verdad no se la damos. Yo les hago una pregunta y abro mi corazón. El miércoles nos reunimos acá. Vamos a ver cuánto vienen. Porque yo estaba pensando que el miércoles pues, vienen poquitos. Entonces si hablo el domingo, Señor, y les digo que pues como juega la selección Colombia, semifinal contra Uruguay, entonces no hay servicio. ¿Cómo les quedó el ojo? Entonces, pastor, le toca ir a usted, predicar a usted, pero nosotros sí nos vamos a ver el partido. Pero entonces sería que predico pero no aplico. Entonces, ¿qué estoy poniendo yo por encima de Dios? Mis propios intereses. No es malo, yo inclusive me reúno y vemos el partido, pero cuando primero Dios, lo veré por las noticias, pero no solo en esto, sino en cada actividad en mi vida. ¿Pongo primero a Dios o el dolor en mi corazón? Es que Él me ofendió, Él me mintió, Él dijo que me amaba y no era verdad. Dedíquese a predicar, no a cantar. Ejemplo eso. Es que el dolor que yo tengo en mi corazón ustedes no saben, no entienden. Sí, yo sé, yo lo entiendo, pero sé que dice la palabra de Dios. Perdónenme, ayuden, levántese. Está para animar a otros, no para seguir ahí en el problema, en el litigio, sino, perdone. Estamos para orar los unos por los otros, no para señalarnos, no para decir, usted es pecador, arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Sí, no podemos cambiar el mensaje no lo podemos cambiar. Lo que tenemos que cambiar es la actitud y la motivación por la que la hacemos. Porque nos creemos mejores que ellos o porque realmente vivimos agradecidos que gracias a Dios, Dios salió un día a mi encuentro. O que gracias a Dios, pues usted nunca ha pecado. No hay nadie que nunca haya pecado, ¿cierto? ¿Cierto que no? Porque todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gracia de Dios. Y la paga del pecado es muerte, pero yo me quedo con que la dádiva de Dios es vida eterna.
porque para eso dio a su Hijo amado. Pero la gracia no me faculta ni me da licencia para pecar, sino por el contrario, para vivir agradecido, y esa acción de gracias me lleva a enfocarme y a poner mis ojos en la palabra de Dios. Y en los momentos difíciles, en los momentos de desacuerdo de su vida diaria con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con lo que está, reine Cristo en su mente y en su corazón, y eso lo lleve a tomar una decisión sabia delante de Dios, no delante de los hombres. Porque los hombres siempre le van a decir: usted tan boba, usted tan bobo. Yo estoy de acuerdo en cierta parte, en otras partes no. Yo les estoy predicando la palabra de Dios, no lo que yo pienso ni lo que yo siento. Leo y hago los comentarios. Orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, todos necesitamos que alguien interceda por cada uno de nosotros. Ustedes y yo somos, escúchenme bien, así usted haya nacido en el Evangelio, pero todos somos el fruto de la respuesta de otros que oraron por nosotros. Amén. Entonces no se nos puede olvidar, y quizás nunca podremos conocer a aquellos que oraron por nosotros, pero alguien oró por la conversión de nosotros, para que Dios se compadeciera y nos regalara arrepentimiento. Alguien. Un día ustedes de pronto se enteran. En mi caso yo les he contado, fue un trabajador que llegó al taller que Dios me había permitido tener, y yo era un hombre terrible, terrible. Y ese hombre le dijo a su esposa: yo por allá no vuelvo después de un solo día. Y la esposa le dijo: pues no, señor, si Dios lo llevó allá, vamos a orar por él, porque después ellos me contaron. Vamos a orar por la conversión de él. Él nunca me compartió de Cristo, nunca me invitó a la iglesia de ellos. Simplemente oraban por mí, imagínense, simplemente oraban por mí. Hasta que un día Dios me alcanzó. Y le doy gracias a Dios por la vida de ese trabajador que se llama Elvis Macías Galván. Qué bonito que nosotros vivamos agradecidos no solo con él, sino con su esposa, que fue la mujer sabia. Por eso, mujeres, denle un aplauso a Dios, porque ustedes son muy sabios. Bueno, ustedes también. Ahora, ¿qué más nos dice el Señor aquí? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Qué es lo que quería Pablo? Pablo estaba preocupadísimo, era en que no estaba ocupado llevando el mensaje porque estaba encerrado en una cárcel. Y lo que él le pedía a sus hermanos en la fe era que él pudiera salir de allí para abrir puerta. ¿Para qué? Para dar el mensaje de Dios. Nosotros tenemos libertad de hacerlo. ¿Cuánto nosotros nos hemos interesado en llevar a nuestra familia a Cristo a través de nuestro testimonio? Porque yo le compartía a mi mamá y le compartía a mis hermanas, pero yo no me puse a pelear con ellas, que ellas bien católicas. Y había una hermana que me tomaba el pelo. Yo le decía: lo que pasa es que cuando uno ora con Dios, uno ora, Dios lo escucha. Y cuando uno lee la Biblia, Dios habla con uno. Pero yo no había terminado de decir, ella me dijo que Dios tiene teléfono allá y lo llama usted. ¿Sí? Pero gloria a Dios, aquí está, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, lo importante no es ser uno cansón con la gente, sino ore, ore, ore y no deje de orar. Eso es llevar la cruz, no sufrir, no llorar ni llorar, no. Es entender el Evangelio de esa manera práctica y profunda que el Señor nos lo enseña, y el vivir relajados en Cristo Jesús para que me entiendan. O sea, yo no tengo que luchar contra el pecado, porque es que ya el Señor lo clavó en la cruz. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que dice la palabra de Dios y me alineo a eso. ¿Me da a entender? La gracia de Dios. Y es eso, es vivir tranquilo. ¡Ay, no hay para comer! Bueno, Dios proveerá. Pero yo me he ocupado en prepararme, por la gracia de Dios, llevar hojas de vida y medirme a lo que toque que hacer. No esperar que sea contemplativo y que llegue. No, yo tengo que ir y hacer. Y aún en el trabajo yo le pido a Dios sabiduría para hablarle a los jefes, que finalmente son los clientes de uno, y gente muy prestante, muy pudiente de la ciudad.
Pero yo tengo que ser sabio y yo tengo que caer y yo le pido a Dios que les caiga en gracia para la manera que hable. Pero ¿cómo les caigo en gracia? Haciendo bien el trabajo por el cual me contrataron, haciéndolo con calidad y a un precio competitivo, y siendo prudente, qué digo, qué no digo, cómo me enfoco, cómo les hablo, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Usted qué piensa si así? Pero es eso, no es contemplativo, porque oro y le pido a Dios, pero Dios nos hace a nosotros partícipe de la respuesta. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser radicales, tenemos que guiar a nuestros hijos a que amen a Cristo, a nuestra familia que amen a Cristo. Pero para eso tengo que amarlo yo primero. ¿Y cuál es el amor mío por Cristo? Que tenga sed de la palabra de Dios, que pueda yo compartir con mi familia de una manera amena, agradable a Dios. ¿Sí? Y a través de eso, ellos van a creer, como el Señor Jesús. Mire, uno a veces lee muy rápido, pero qué lindo cuando el Señor Jesucristo le dice a Natanael: aquí hay un verdadero israelita. Y qué lindo cuando ustedes y yo hacemos las cosas no para el placer que nos puedan producir hacer el bien, sino para que sea glorificado el nombre de Dios, que ya lo vamos a ver aquí, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Recuerden, el misterio era algo oculto que aún no se había dado a conocer. ¿Y quién está hablando aquí? Que la gente no sabía quién era Jesús. Los judíos no sabían quién era Jesús. No lo conocieron, aun cuando las escrituras hablaban de él. Él vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, gloria a Dios que Él también se ha fijado en ti y en mí. Y ya sabemos el misterio oculto, ya se nos ha revelado de quién es Cristo. Para usted, ¿quién es Cristo? Es Dios, es el Hijo de Dios, es mi Señor, no solo mi Salvador. Y tengo que alinear mi vida a Él y aceptar las responsabilidades y entender el tan gran privilegio que Él nos ha dado cuando nos adoptó como sus hijos. Ser los embajadores de Él en donde quiera que estemos, no importa la edad que tengamos, no importa el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, pero si tan solo 1, 2 o 3 o 4 o 5 versículos no sabemos, vamos a trabajar para que desde nuestro ser interior glorifiquemos a Dios. Recuerden que es un hijo, es un siervo, y un siervo está para brindarle gloria a su Padre. Todos nosotros debemos darle gloria a Dios. Y debemos darle gloria a Dios a través, si usted tiene a su mamá viva, pues ámela, dele buen trato, cuídela. Tiene su papá también, dele buen trato. Sea humilde con él, sea humilde con ella. Eso agrada a Dios. No nuestras buenas y sabias decisiones, para hacerla sentir que yo soy la que la voy a corregir o lo voy a corregir y que aprenda. Un cristiano no hace eso. Un cristiano se deja guiar por la palabra de Dios. Señor, así con la paciencia que tú me has tenido y con el amor que tú me has recibido y que tú me has tratado, enséñame a entender a mi madre y a mi padre en este tiempo y que yo pueda hablarles con todo el amor, sin dobleces, sin esconder nada, sino, Señor, tú eres el que hace la obra. Y lo mismo nosotros como padres a los hijos. No es que la letra con sangre entra. No. Cristo murió y Él fue el único que derramó su preciosa sangre por nosotros, y ese sacrificio tiene validez porque Él en nada pecó. En nada pecó, en todo fue tentado. Ustedes y yo, así con muy buenas intenciones que tengamos y pudiéramos dar la vida inclusive por nuestros hijos, no los salvaríamos de la vida, de la muerte eterna. No podríamos darle vida eterna con muy buenas intenciones. Lo que sí podemos es acercarlos a Cristo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros por decisiones con muy buenas intenciones no son buenas decisiones? ¿Cuántas veces lo que hacemos es alejar a la gente de Cristo porque nosotros nos creemos más santos que ellos? Sí somos santos, pero no se nos puede olvidar de donde Dios nos sacó. No practicamos el pecado, pero tenemos que acercar a otros a Cristo. En cositas tan sencillas, si vemos, si estamos en un sitio y vemos que están
siendo groseros, te volteas y les dices, las groserías no son de Dios. ¿Sí? Yo no les hice así, yo nomás les dije, las groserías no son de Dios. Y ellos ya algo, Dios obra en sus corazones. ¿Sí? Entonces ya, ahí hay el Señor, y el Señor le da esa autoridad. Ya el otro trató de abrir y sacudir una gaseosa, abrir la pata. No, le dijo al otro, no. El Señor te da en esas pequeñas cosas esa autoridad, esa protección. Pero cuando nosotros de verdad hemos entendido cuál es el Evangelio de Cristo, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que la Biblia no es para los curas, para los pastores, para los líderes, sino la Biblia es para todo aquel que se acerque a Cristo. No puede haber cristianismo sin palabra de Dios. No puede haber cristianismo sin oración. No puede haber cristianismo sin una vida entregada a Dios, como lo hizo Pablo. Por el cual también estoy preso, dice él. Por el cual también estoy preso. Mire que él estaba preso no por hacer lo malo, no por ser un delincuente. Él perseguía a los seguidores de Cristo, que los llamaban en la antigüedad, los primeros seguidores de Cristo los llamaron los del camino. Y él creía con muy buenas intenciones, iba inclusive los religiosos de la época, ellos le dieron cartas de aprobación, de autorización, porque tenían poder político también para que fuera y trayera a esos, persiguiera a los primeros seguidores de Cristo para encerrarlos en la cárcel, para hacerles un juicio injusto y para llevarlos o a la guillotina o a la cruz también, para que murieran crucificados. Y miren, cuando Dios quita ese velo de nuestros ojos, por eso es que cuando oramos y ahora en la oración, yo les decía, por favor, mire, es un tiempo especial que es entre usted y Dios. Cuando ustedes y yo lo que hace solemne y sagrado es porque usted se está dirigiendo al Padre. No es el sitio, eres tú. Recuerde que la iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando ustedes y yo disponemos a hacer una oración, dirigirnos al Padre, tenemos que hacerlo con todo el respeto, con toda la devoción y con toda la fe. Porque yo creo que si usted fuese a hablar con el presidente de la República, con el alcalde o el gobernador, usted lo miraría a la cara y con toda la educación y con todo el respeto. Y usted no le hablaría y estaría haciendo otra cosa por aquí, otra cosa por allá, y no estamos en lo que estamos. ¿Sí me hago entender? Entonces, qué bueno que de verdad podamos dar a conocer el misterio de Cristo, que es ese misterio en el que Él se entregó por nosotros para darnos vida, que ya les dije hace un rato que nos compró a precio de sangre. Pero miren, es que Él nos compró a precio de sangre, pero nos quedamos con la mitad cuando decimos eso. Es que Él nos compró a precio de sangre, pero para sacarnos del mercado, para que me hagan entender, para hacerme entender, para que me comprendan mejor. O sea, Él no nos compró para dejarnos ahí y a ver quién otro podía dar por nosotros algo, quién da más. No, Él nos compró a precio de sangre para sacarnos de esas tinieblas, sacarnos del mundo, y aun cuando estamos en el mundo no pertenecemos al mundo. O sea, ya otro ya no puede venir a condenarnos, ya no hay condenación en nosotros, ya otro tampoco puede decir, no, es que yo ofrezco tanto por César, porque usted ya ha entendido que ya Cristo te compró y te sacó del mercado. O sea, ya no eres esclavo. Cuando entendemos eso, aun cuando la carne me llame a hacer lo malo, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Dios no me ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí el Espíritu Santo me recuerda eso para decirle no al pecado, y de eso que ustedes y yo escuchamos y leemos en la palabra de Dios. Miren que estamos trabajando solo 4 versículos. Por el cual también estoy preso, y realmente él estaba preso, para que lo manifieste como debo hablar. Él pide que orara por él para él poder seguir dando el mensaje de salvación, pero darlo de una manera clara, contundente, sin tergiversarlo, sin acomodarlo como hoy en día se predica. De que no importa qué hagas, Cristo te va a salvar. No, si somos salvos, ya no vivimos haciendo porquerías, perdónenme la expresión. ¿Sí? Si somos salvos,
nos ocupamos en que nuestra familia llegue a Cristo, nos enfocamos en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya entiendo que yo vivo en este mundo, pero no vivo para las cosas del mundo. El Señor me regala todo. Pero mi enfoque no es las cosas del mundo, mi enfoque es las cosas del reino. Ustedes ahorita en los devocionales que hemos trabajado, Mateo, ustedes ven cómo el Señor habla a través de la palabra y dice el reino de Dios, 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 para que entendamos que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Y quién es el rey? Y el verdadero rey viene a su pueblo a salvar, y él ya envió a su hijo para salvar, y que nosotros entendamos que él es nuestro Señor y manifestemos el evangelio como debe ser, a la manera de Cristo. Y es que compartamos el evangelio, pero seamos congruentes, coherentes, y que nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, de vivir, de reaccionar, de hablar, de movernos en este mundo, evidencia que Cristo vive en mí. Evidencia que cada día yo le creo más a Dios. Y el apóstol Pablo no para ahí. Dice que oraran para que la palabra de Dios. Entonces, hoy en día en nuestras vidas, oremos para que la palabra de Cristo alcance a nuestra familia. Porque cuando la palabra de Cristo mora en la abundancia, en la mente de nosotros, podemos atraer a otros a Cristo, a la manera de Cristo, a la manera de Él, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, que es el Señor, que Cristo es Dios, el Mesías, el que viene a su pueblo a salvar, pero no como lo creían los romanos, sino como Dios lo hace, un cambio de vida, de transformación, que ya hemos hablado bastante de eso. Sigamos, el 4. Para que lo manifieste como debo hablar, así claro, contundente, sin rodeos, sin dobleces, hablando, mire, aquí lo dice. Sigamos, 5, por favor. Andar, ¿qué es? Andar, caminar sabiamente. El Señor dice que el que quiera sabiduría, que se la pida. Señor, dame sabiduría, y usted espera que le llegue así. Yo no sé, como a veces uno cuando estaba en el colegio y uno veía a sus amigos, compañeros de estudio, que eso, había uno que eso llenaba el tablero, que ni el profesor era capaz de resolver los problemas de álgebra, y eso que lo llevaba copiado, y en algo se equivocaba, y, pero profe, sí, venga para acá, Pulido se llamaba, me acuerdo tanto, y él borraba todo lo que había hecho el profe, y él agarraba, explicando, y ese man, tremendamente brillante. Pero ¿sabe qué fue lo triste? Que hace un poco tiempo atrás lo encontré, trabaja con una empresa, bajando, descargando cajas y subiendo. Lamentablemente fue disciplinado con la bebeta y se perdió una mente brillante por la bebeta. Pero volvamos acá. Entonces dice, andad sabiamente con los de afuera. ¿Qué sabiduría? Sabiduría es lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero el verdadero sabio aplica la palabra de Dios. Recuerden que el sabio Salomón le pidió a Dios sabiduría, pero se terminó fatuo, terminó totalmente desviado de la palabra de Dios, porque se quiso complacer a él mismo y no se negó nada que su carne, su manera de pensar y su cuerpo le pedía. Bueno, sigamos acá. Pero al final él corrigió porque él le dio un consejo a su hijo. El fin de todas las cosas, hijo, es teme a Dios y obedece. Entonces, finalmente, él terminó reconociendo que cuando no se había negado ningún placer que este mundo le pudiera dar, no encontró el gozo y la paz que solo Dios nos puede dar. Anda sabiamente para con lo de afuera, miren, que nos ocupemos en dar todo lo que podamos dar e invertir para que otros lleguen a Cristo y conozcan ese misterio de quién es Cristo, misterio revelado, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando dice, anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Este redimiendo, vuelvo y lo digo, no es solamente comprar y que sigan el mercado, no, comprar para que tengan una vida nueva, que es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Una vida nueva también, todos los de afuera, y que nosotros recuerden que la palabra de Dios dice que hay una gran multitud de testigos, que nuestra vida sea de verdad una vida que le agrade a Dios.
Y que no, y cuando habla de este tiempo no está hablando del cronos, sino del kairos, es de esa oportunidad que Dios nos ha dado a ti y a mí de llevar las buenas nuevas, porque cuando digo la oportunidad es que Él te rescató, me rescató, nos salvó del poder del pecado, nos ha puesto en un sitio seguro que es bajo su sombra, bajo su protección, es decir, Él es nuestro Señor. Y este tiempo y redimiendo es, miren, no ahorren nada en lo que tengan que invertir para que otros conozcan a Cristo. El tiempo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos dedicando? Yo siempre insisto mucho en la familia. ¿Cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la gente que tú tienes a tu mando si eres jefe? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ves tú realmente? ¿Qué piensas tú de ti mismo en Cristo? Filtrado, contrastado a través de la palabra de Dios, haciendo la inversión necesaria para que conozcan a Cristo a través de tus actos inclusive, pero lo que tiene poder de vida para cambiar y transformar a la gente es el Evangelio. Pero hay unas formas que el Señor nos da, porque Él nos da el mandato, Él nos da la instrucción, nos da la misión y nos dice cómo hacerlo. Y aquí nos lo dice, versículo 6. Por favor. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Con gracia es con amor, ese regalo inmerecido que Dios nos dio. No hay excepciones ni excusas para hablar con amabilidad, con cuidado, sin palabras ofensivas, sin hacerle ver a la gente su condición de pecado y decir, ay no, pero es que usted sí, no, usted para cristiano no sirve. O es que usted sí es mucho pecador, ¿no? Usted sí que Dios se apiade de usted. Esas no son las oraciones que Dios quiere. Las oraciones que Dios quiere es, Señor, dame la sabiduría, dame de tu gracia, dame la manera y la forma de poderle llegar a mi esposo, a mis hijos, a los trabajadores, a los que están a mi alrededor. Pero Señor, que yo aproveche y que todo el tiempo sea oportuno, pero es para hablar de ti, de decirles, ¿y qué les parece si no pedimos media de aguardiente, sino mejor nos tomamos un cafecito? ¿Y qué les parece si mejor hacemos tal cosa? Y que sea el Espíritu Santo guiándote y dándote esa gracia. Pero no hay excepciones ni excusas para hablar con decoro de la palabra de Dios. Es decir, que también nosotros cuando nos reunamos con la gente, no sigamos con los dichos groseros de nuestra cultura, ni nuestra forma agresiva de hablar, sino que no es necesario pelear, que seamos amables, es decir, que mostremos el carácter de Cristo para compartir la palabra de Dios. Y dice algo también, sazonada con sal. Recuerden la sal que hace. La sal preserva, la sal produce sed, la sal afecta positivamente, que nosotros podamos llevar a la gente a tener sed de Dios, de que usted pueda ser un buen ejemplo a seguir porque ustedes y yo seguimos a Cristo. Mire, este hombre fue transformado y era un hombre tremendo, o sea, como con las motivaciones equivocadas perseguía y estuvo ahí cuidando la ropa cuando apedreaban a ese primer mártir. Y cómo Dios lo cambió y lo transformó, y entonces cómo Dios lo usó a través de lo que inclusive le habían enseñado sus anteriores profesores de la palabra de Dios, pero con el enfoque ya que Dios quería, y cómo Dios lo usa. Y cómo el Espíritu Santo obrando en él que le enseña todo esto, sazonada con sal. O sea, no se trata de cambiar el mensaje, no, porque cada persona tiene una necesidad diferente y un trato especial, pero esa sal preserva a todos y la gracia les es necesaria a toda la humanidad. La gracia de Cristo. No se trata de caer como a golpes con la palabra de Dios y alejar a la gente. Tampoco se trata
de acomodar, decir, está bien lo que tú estás haciendo. Si te sientes bien así, eso es lo que es bueno para ti. Eso lo dicen los psicólogos porque no tienen otros parámetros más que decir. En cambio nosotros tenemos los parámetros de la palabra de Dios, que podamos ganar a otros para Cristo, pero inclusive a través de nuestro testimonio, y por supuesto nuestro testimonio es un testimonio de la palabra viva, morando en nuestra mente y en nuestro corazón. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.